Onda Jerez, la radio que cuenta. Vámonos a hablar ahora de actualidad jurídica. Ya está con nosotros Nuria Orellana, que es la magistrada de la Audiencia Provincial de Cádiz, de la sección quinta y especialista en mercantil. Nuria, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues encantada de estar en tu programa, Chari. Yo como siempre encantada. Bueno, Ana María no está hoy, está Sí, ella en Madrid también. Está en Madrid, es complicado. Yo no sé la pobre cuando viene, cómo lo hace, pero bueno. Está Nuria con nosotros, que nos venías a contar algo relacionado con el tema cuando hay separación de personas, de progenitores, hay niños por medio y hay vivienda por medio. Exactamente. Cuéntame, ¿qué va a pasar con eso? ¿Qué pasa? Bien, bueno, pues el artículo 96 del Código Civil establece que cuando hay una ruptura de los progenitores, que puede ser en dos tipos de procedimientos, porque puede ser bien una separación o un divorcio, que haya hijos menores y haya que decidir sobre la custodia y sobre otros pronunciamientos, como puede ser, al que nos vamos a referir hoy, la atribución del uso de la vivienda familiar, puede ser en una ruptura matrimonial, una separación o un divorcio, o puede ser también en un procedimiento de medidas paternofiliales que se llaman guarda, custodia y alimentos, cuando los padres, los progenitores, no estaban casados. Entonces, pueden ser en esos dos procedimientos, pero bueno, estos efectos prima el interés del menor, la Convención de Derechos del Niño, en nuestro ordenamiento la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor de 2015, y siempre prima el interés del menor. El artículo 96, como decía al principio, del Código Civil, establece que en estos casos, si hay una custodia exclusiva monoparental de uno de los progenitores, pues se da la vivienda, el uso de la vivienda se atribuye al progenitor con el que quedan los niños, que se llama progenitor custodio. Entonces el progenitor custodio o progenitora custodia pues se queda con los menores y se le da la atribución, se queda, digamos, o sea, la custodia con un derecho de visita, un régimen de visitas y estancia en vacaciones, normalmente, salvo que haya circunstancias excepcionales con el otro progenitor, y se queda en la atribución del uso de la vivienda. El tema que traigo es ¿qué incidencia tiene cuando esa persona, ese progenitor, pues... que tiene la atribución del uso de la vivienda? Del uso de la vivienda para los menores, por razón de que se queda con la custodia de los menores, introduce en esa vivienda a una nueva pareja. Bueno, pues, que hay muchísimos casos. Claro, porque es verdad que hay mucha ruptura de parejas y pues también pues se inicia una nueva relación y van a vivir no en una nueva vivienda, sino que van a vivir a la vivienda que les fue atribuida, que puede ser en gananciales o incluso privativa en ocasiones del otro progenitor. O sea, que puede ser de los dos o puede ser de los dos, del matrimonio, por ejemplo, o ya divorciado, o puede ser pues incluso del progenitor no custodio. Bien. Y se da por razón de los niños, salvo que los niños tengan, o los menores tengan garantizada otra vivienda, que no sea la vivienda familiar donde vivían, porque, por ejemplo, cada uno tenga una vivienda y pues el progenitor custodio prefiera irse a otra vivienda, pero lo normal es que se le atribuya la vivienda familiar, artículo 96 del Código Civil. ¿Qué pasa cuando entra un tercero? Bueno, pues esto se dictó una sentencia del Tribunal Supremo que resultó muy, bueno, cuando menos controvertida o llamativa, que es la sentencia 641/2018 de 20 de noviembre, en la que se dice que el estatus jurídico del menor y de la familia se modifica cuando en la vivienda familiar que se atribuyó por razón de que se quedaba un progenitor con la custodia de los hijos, entra una nueva pareja. Entonces dice, la libertad personal, el derecho de la personalidad, no es que digamos que impida que una persona rehaga su vida y que pueda tener una nueva pareja. Lo que dice es que la introducción de esa persona en lo que era la vivienda familiar otorga un nuevo estatus jurídico de forma tal que ya deja de ser vivienda familiar. Vale. Deja de ser vivienda familiar, de tener la consideración de vivienda familiar. Entonces dice, porque hay que atender, por supuesto, al interés prioritario de los hijos, pero hay una modificación de las medidas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es una causa de extinción de la atribución del uso de la vivienda familiar. Vale. Se extingue la atribución del uso de la vivienda familiar, aun cuando haya menores. Porque ya ha dejado de ser, es un nuevo núcleo familiar, ha dejado de tener el carácter familiar
qué se le atribuyó. Porque Vamos, si fuera una fauna diríamos un hábitat distinto. pa' exactamente, entendernos. totalmente. Otro Para entendernos hábitat, nosotras que pa' somos tan entendernos. animalistas, otro Otro hábitat hábitat. distinto. Entonces dice, hay que, por supuesto, que atender al interés del menor, pero ya no está justificada esa atribución porque se ha introducido una pareja, un tercero. Que bueno, esto es un tema de prueba luego en los juicios, porque ahora dirá Pero- que no es tercero, que no está allí, a veces ponen detectives privados, eso es lo que otro te iba a tema, preguntar, claro, claro. Porque yo he escuchado mucho de decir, no, es que no vive aquí, está de Sí, paso, sí. viene de vez en cuando. Eso hay Claro, que claro, pero o sea, demostrarlo, cuando hay que- llega, claro, normalmente con un detective privado que tampoco con varias, que vaya varias veces y lo voy a entrar por la mañana, salir por la mañana, entrar por la noche y Ya está tal, cogido, ya está pillado, ya está exactamente, pillado. en general. Pero bueno, sí es un tema de prueba. Eso es como cuando se extingue la pensión compensatoria por una convivencia marital con otra persona es causa de extinción. Entonces, claro, pues Hay que eso, demostrar que- claro, y bueno, la convivencia marital, eso es, bueno, eso si quieres, otro día también se puede traer el tema de la Es más pensión complicado demostrarlo. compensatoria. Bueno, pero no es, Oh. se presupone. Vale, vale. Bueno, ya veremos. Total, ese es otro tema. Bueno, pues entonces esta sentencia dice que se extingue el uso de la atribución de la vivienda familiar. Claro, hay que plantearse. En los alimentos, cuando hablamos del derecho de alimentos de los menores, del progenitor no custodio tiene que prestar alimentos, ambos están obligados, pero el no custodio pues tiene que dar una pensión, pagar una pensión de alimentos que le fija el juez o de común acuerdo, o bien acuerdan de común, o sea, lo pueden ellos acordar también por consenso de los dos en un convenio regulador, pero si no, pues lo fija el juez, entonces pues tiene que pagar unos alimentos. Y esos alimentos, el concepto de alimentos en el Código Civil comprende no solo lo que es la comida, la manutención, comprende también la habitación, el derecho a habitación, es decir, el proporcionar una vivienda al menor. Claro, en ese caso, al extinguirse el uso de la vivienda familiar, ciertamente ya no está contribuyendo por la vivienda, por la habitación del niño, ya no le está proporcionando eso. Entonces, tras esa sentencia, en la sentencia, por ejemplo, eso lo hemos aplicado también en la Audiencia Provincial de Cádiz, en la sentencia de 29 de octubre de 2019 del Tribunal Supremo, dice, acuerda en función del cese de la atribución del uso de la vivienda familiar que el padre, el progenitor no custodio, tenga que pagar una pensión de alimentos superior. Luego esto tiene su contrapartida, claro, porque entonces al menor hay que proporcionarle una vivienda los dos. Eso ya se hará en proporción, ya la cuantía ya se fijará, pero tienen que proporcionar la vivienda los dos. Cuando se le ha atribuido el uso de la vivienda familiar, pues no se tiene en cuenta ese capítulo, esa parte, porque ya la vivienda la tiene proporcionada. Entonces, claro, la consecuencia de esta sentencia es decir, vale, se cesa el uso porque ya se entiende que no es una vivienda familiar, que es un nuevo núcleo familiar, digamos, pero el progenitor no custodio sí que tiene esa obligación de contribuir, tiene que aportar más, Es decir, para si lo piden. En un caso, voy a poner un caso que me voy a inventar. Se separan dos progenitores, hombre y mujer, con dos niños menores. La custodia la tiene ella. Vale. Está con los niños. Prototípico, caso- suele ser más habitual. Vale. pero no siempre, no siempre. Pero bueno, yo Muchas pongo cuestiones de padres, pero me parece bien el de los ejemplo, antiguos, para que lo de los entendamos. casos antiguos. Él le pasa la pensión, la vivienda, como tú has dicho, la atribución del uso de vivienda la tiene ella, tiene su tal. Ella se echa un novio y lo y lo se va a mete en la vivir. casa, sí. Ya no es la casa La habitual. vivienda familiar, ha habido una modificación de la modificación. circunstancia tenida en cuenta. El padre de los niños denuncia el caso. Demanda. Demanda. Civil. Porque hay que ver que está viviendo allí uno que no Claro. es tal. Vale. Pero es que también puede salir perjudicado. Porque ahora ya esa no la vivienda Porque familiar. pero ella tiene que puede decirle, pues si se extingue, contestar a la demanda, decir, si se extingue, me tendrá que pagar una parte yo tengo que alquilar una parte de la vivienda. Claro que también hay que tener en cuenta que si se va a ir con ese tercero a Señor. vivir, ese señor también tendrá que pagar su parte de la vivienda, que eso se valora, pero bueno, pero que le va a incrementar la cuantía de la pensión de alimentos, pero bueno, tienen la libre disposición. ¿Cómo lo argumenta el Tribunal Complicado. Supremo en la sentencia de 20 de noviembre de 2018? ¿Cómo le da solución? Dice, en verdad, la vivienda es ganancial. Lo que tienen que hacer es vender la vivienda, liquidar las sociedades gananciales, y o bien la madre lo que hace, que está ya viviendo allí también con esa pareja, Persona. sí, la madre lo que puede hacer es, en ese caso era la madre, pero si no, pues el progenitor custodio, lo que puede hacer es pagar la parte al otro de la vivienda y quedársela, También. y ya el otro pues recibe su parte de la vivienda, se vende en lugar de estar manteniéndose la vivienda, o bien que con lo que
consigan de dinero que se reparta de gananciales, normalmente pues se repartirá el 50%, pues con su 50% que adquiera otra vivienda y ya le proporcione vivienda a los menores, sin perjuicio de que el padre tenga que contribuir más, porque si la madre es la única que paga la vivienda, pues eso tendrá que contribuir más. Entonces, en verdad, ese es el esquema que plantea el Tribunal Supremo. Primero decir, bueno, pues a lo mejor lo que hay es que vender esta vivienda, ya que ella quiera una, o compre su parte a la otra, al otro progenitor no custodio. Pero claro, normalmente padres, o bueno, pues claro, les molesta que encima que ha sido vivienda familiar, que está su exmujer y los niños, pues pueda llegar un tercero y estar disfrutando de una vivienda que está pagando la mitad del préstamo hipotecario, lo estará pagando él. Entonces, pues es un poco la solución que entendió el Tribunal Supremo que debía darse. Y a propósito de esta... A ver, que me trae sorpresa, a ver. Sí, esta es la sorpresa. A ver. A propósito de esta sentencia, ¿y si quien entra en la vivienda no es la nueva pareja, sino es la madre, por ejemplo, de la mujer, la ex-suegra? Vale. Y si además entra la hermana, la excuñada. Uy, ¿verdad? Eso no... ¿Qué es familia, al fin y al cabo? Porque claro, el Tribunal Supremo es verdad que habla de una pareja estable, pero a veces dice la introducción de un tercero hace perder el carácter de vivienda familiar. Pero el Tribunal Supremo claramente estaba pensando en una pareja. Claro. El progenitor custodio. Una Que pareja es lo que o se la demanda y progenitora lo que custodia. es motivo de... Exactamente. Bueno, pues este caso se ha planteado, no ha llegado todavía, no sé si la habrán recurrido al Tribunal Supremo, se ha planteado en Guadalajara. Entonces, el juzgado de primera instancia, se le planteó en el juzgado de primera instancia número 7 de Guadalajara, que dictó una sentencia pionera, la sentencia de 29 de julio de 2022, que es, y el caso que se planteaba era un padre que va a su abogado, que lo cuenta también por internet el abogado, va al abogado y le dice y le cuenta que en la vivienda familiar, cuyo uso se atribuyó a la madre y a los hijos menores, ha entrado se ha ido a vivir su ex-suegra y su ex-cuñada. Sí, como decimos aquí todas las arcas, ¿no? Todo es para adentro. Que al final también cambia el hábitat y el núcleo familiar. Bueno, ese También es se el tema. cambia. Ese es el tema. ¿Hay que entenderlo igual o por razón del parentesco que pueda tener la madre, la hermana? Ya podríamos entrar si tuviera necesidad, por ejemplo, la madre y tal, pero bueno, no, eso no Hombre, constaba es que en el caso. realmente el núcleo familiar, que era padre en este caso, ¿no? Padre, madre y hijo. dos niños. Vale. Si ¿Qué dijiste tú incluyes el elemento que sea, como si viene el vecino a vivir. Pero no es lo mismo un vecino que Vale, no una es lo- madre, ¿no? Una familia, digo yo. Bueno, pero es que esos niños no vivían con la abuela y con la no tía. vivían con la abuela y con la tía. Con lo claro, cual también le están alterando. Claro, y debía llevarse mal con, Bueno, con la eso suegra se y presupone. con la cuñada. Eso se presupone que todo viene Que por lo ahí. siento fatal. Que mi suegra allí Casi encima- igual que un novio, que una Exacto, pareja. de ahí viene todo. Bueno, Pero en el claro, fondo... entonces él dice, pues igual el mismo argumento. Y claro, lo que pasa es que hizo una modificación de medidas y pide el cambio de custodia, que se pase a una custodia compartida. Entonces, claro, en las custodias compartidas, normalmente cada uno tendrá... Hay veces que se hace lo de la casa nido, que Sí. digamos que es por semana. Los niños se quedan en la casa, a veces también el perro, y se van cambiando. Lo que pasa es que eso, para un progenitor, tiene que alquilar un piso. Ambos tienen que tener alquilados pisos o tienen propiedades, ¿no? Porque si no... Porque normalmente las custodias compartidas son por semana o por quincenas. Entonces, claro, tiene que tener la disponibilidad de una Hombre, vivienda o vivir con los padres, claro. Eso es peor para los adultos, pero es lo mejor para los niños. Sí, bueno. Los niños no salen de su Sí, casa. no salen de su casa. Si hay que ver- efectivamente. Lo que pasa es que es una fuente de conflicto. Pero bueno, no es el Bueno. tema. Si quieres, comentamos algún otro día, que nos quedan ahí también temas muy interesantes. Bueno, pues en este caso se acordó el cambio a custodia compartida, pero el cese, eso podría dar lugar a decir, no doy la vivienda familiar o le dejo un tiempo prudencial a la madre con los niños, ¿no? En el caso que contábamos, y luego ya, o en este caso que también era un matrimonio y que la progenitora custodiara ella, y luego pues un plazo prudencial y ya luego pues que cada uno tenga su propia vivienda, ¿no? Sino que el cese de la atribución del uso de la vivienda familiar a la madre no es talmente porque se haya acordado un sistema de custodia compartida, sino porque se dice que a estos efectos, tal como tú lo has comentado, que a estos efectos la introducción de la ex-suegra y de la excuñada no es, aun siendo familia, da igual ese parentesco porque no lo era de él, claro, no lo era de él,
que no formaba parte del núcleo familiar y que a estos efectos debe entenderse tercero de ese núcleo familiar. Otra cosa sería que cuando estaban casados sí estaba allí la suegra y la hermana. Sí, podríamos, pero Entonces, efectivamente, es un matiz que me parece interesante, porque al final era así, vivían con estaban el típico allí. que vivían con la madre y la... o por lo menos No, con la yo suegra, lo ¿no? veo Que, así. sí, que ha seguido viviendo y que era lo que Lo que estaba, había, pero era lo eso de había. que Pero tú te claro, vayas a esto tu no, casa y ahora viene dice, otra "Deja el cielo gente". abierto", dice, nos quedamos ahora, nos venimos aquí a vivir. Bueno, total, que es la expresión que he dicho. Bueno, total, que se recurrió a la Audiencia Provincial de Guadalajara, que ha dictado una sentencia este año de 9 de julio de 2024, confirmando la sentencia de primera instancia. Y dice que aunque, hombre, no es el caso resuelto por el Tribunal Supremo, pero entiende que en ese concepto de tercero no solo se incluye la pareja, sino que hay que incluir a terceras personas que puedan, aunque sean familiares, que da igual el vínculo que tenga de parentesco. Con lo cual, también ha resuelto así una audiencia provincial, en este caso Guadalajara, ha resuelto diciendo que la introducción de la exsuegra y la introducción de la excuñada en el que era la vivienda familiar es una causa para que cese la atribución del uso de la vivienda familiar a la progenitora o al progenitor custodio. O sea que el Pese, magistrado... porque hay que tener en cuenta que hay que atender al interés de los menores. A eso Claro, me y los refería yo menores se antes. quedan, pero bueno, eso da igual, con una nueva pareja, con este caso, al final, porque nosotros tuvimos un caso de que no eran menores, eran mayores, pero eran un discapacitado. Pero al final la solución, pues, tiene una especial protección, como tienen los menores, tienen las personas con discapacidad, pero introdujo al novio y al final el razonamiento es el mismo que el Tribunal Supremo. Le dimos la misma solución, porque al fin y al cabo, si se le da a menores, pues se le da también a esas personas con discapacidad. Lo que pasa es que, claro, decir echar a los menores del domicilio es fuerte, Es pero complicado. claro, hay que... Lo que sí deja claro el Tribunal Supremo es que es un derecho de la personalidad el poder rehacer su vida, que no, pero claro, Sí, eso que hay sí. que pensar en las consecuencias. Dice, Pero hazlo en tu el casa. tener una nueva pareja, pues implica la extinción de la pensión compensatoria, afecta a la atribución del uso de la vivienda familiar e incluso al propio interés de los menores. Sí, sí, se reconoce el derecho a rehacer tu vida, pero en tu casa, Claro, pero con una nueva vivienda, pero con no un nuevo núcleo familiar. claro, pero no utilizando esa atribución del uso de la vivienda familiar. Lo que pasa es que como contrapartida tiene, pues que esa persona, ese progenitor que estaba pagando la mitad, bueno, es algo que la tuvieran pagada ya, ¿no? Pero que si no, normalmente en los casos Sí, la prototípicos hipoteca, está esas pagando cosas. el préstamo hipotecario y lo que hacen es pagar, que estará a nombre de los dos si es ganancial, pues pagar a medias el préstamo hipotecario, pues tendrá que seguir pagando el préstamo hipotecario por mitad hasta que se venda la vivienda, pero pero claro, va a tener que contribuir a los alimentos, ya no va la madre y los hijos no van a tener esa vivienda. Lo normal, lo que yo creo que quiere el Tribunal Supremo es que se venda la vivienda, ¿entiendes? Que se venda y ya con el dinero o se adquiera una nueva o se pueda bueno, se pueda incluso quedar con esa vivienda familiar. Es lo más normal, ¿no? Que con el paso del tiempo. Lo que me ha hecho gracia porque entonces ese magistrado del Tribunal Supremo, yo pensamos igual, ¿no? Con el tema de la suegra. No, es que no, esa sentencia no es del Tribunal Supremo, lo piensa igual Guadalajara, la ¿no? Audiencia Provincial de Guadalajara, Guadalajara, y el Guadalajara. Juzgado de Primera Instancia número 7 de Guadalajara. Que tenemos la misma forma de Guadalajara, pensar. Igual, totalmente. Es que yo lo veo así de razonable. o sea, Totalmente. Muchas veces dicen, ahora está celebrándose un congreso de Derecho de Familia de el Colegio de Abogados de Cádiz y la Asociación de Abogados de Familia, Asociación Española de Abogados de Familia en Cádiz, precisamente, que ayer, bueno, tuve oportunidad de estar ayer, intervenir, y la verdad es que muchas veces los abogados de familia también hablan del sentido común y de... es el sentido común. Que hay quien dice que es el menor de los sentidos, el menos común de los sentidos, ¿no? Bueno, sí. Muchas veces aplica el sentido común. Claro, no tiene más historia. entonces... Como, fíjate, otro tema que también dentro de todo esto de las separaciones y tal, cuando se da el caso de que uno de los progenitores, por ejemplo, no tienen recursos ninguno. Sí. Yo, bueno, he escuchado muchas cosas, pero por ejemplo, que durante un tiempo hay que darle una pensión compensatoria a otra parte hasta que encuentren un trabajo, se da un Sí, bueno, tiempo. eso sí, eso está regulado. La pensión compensatoria es que el progenitor que se ha dedicado al cuidado de la familia, al cuidado de los niños, normalmente son mujeres, pero bueno, ya hoy en día no tendría por qué, no sé, un hombre, ¿no? Pero normalmente sí, es verdad que, y sobre todo en matrimonios de larga duración, pues esa mujer que no trabajó, que se dedicó al cuidado de los niños, al cuidado de la familia, al cuidado de la casa. Cuando se separa, la pensión compensatoria es por el desequilibrio que produce la ruptura.
Lo que no se trata es de equiparar patrimonios desiguales. O sea, nos dice, vamos a hacer la mitad, ¿no? Y si cobra 1.500, pues le vamos a dar para que tengan cada uno 750. No, no es equilibrar, pero sí es compensar ese desequilibrio que la ruptura le produce. Puede ser vitalicio, pues que se separan con 65 años, Claro, no ha según la trabajado, edad. no tiene... Según la edad. No, o puede ser, pues, por un tiempo prudencial para que pueda formarse Rehacer. y acceder al mercado laboral. Y sobre todo, se valora también la pérdida de oportunidades laborales que tuvo. Ujú. No, digo yo que le dé que estén cobrando esa compensatoria de la otra parte. Sí, porque esa es independiente de los alimentos. Eso, De los independientemente niños. de lo de los niños. Porque puede haber un matrimonio sin hijos y que tenga derecho A la uno de ellos a la compensatoria. pensión compensatoria. Y ahora tú, o sea, yo escucho casos, ¿no? Con menores. Es verdad que no habiendo niños, pues no ha habido esa dedicación a los hijos menores, ¿no? Pero bueno, también depende de la duración del matrimonio, ¿eh? Bueno, en el caso de que haya menores, Ujú. hay menores, una compensatoria para, en este caso vamos a poner el ejemplo de la madre, ¿vale? Que Vale. suele ser lo más Sí, habitual. más La habitual, madre efectivamente. y la otra persona además paga la hipoteca completa porque, claro, esa persona no tiene recursos, tal igual, y ahora introduce a su Sí, pero pareja en la eso casa. eso luego en la liquidación de gananciales, si se tiene en cuenta que haya pagado después de la disolución de la sociedad de gananciales, después de la sentencia de divorcio, que haya estado pagando el 100% cuando le correspondía el 50%. Vale. Entonces vale. tiene derecho a un crédito frente por lo que haya, por la parte, claro, por lo que ha pagado de más, Vale. que sí le correspondía a cada uno. Pero vamos, que sí, que lo normal es que tenga, que al final, para hacer las cuentas mensuales, está pagando el 100% de la hipoteca, está pagando la pensión compensatoria, está pagando una pensión de alimentos a los hijos. Y ahora introduce una pareja nueva. Y encima tiene la vivienda, entonces, sí, O sea que hay casos y casos, ¿eh? claro. De todas maneras, siempre hay que estar a las circunstancias del caso, que es lo que dice el Tribunal Supremo. No deja de Claro. decir que hay que estar a las circunstancias además actuales, cuando ves el procedimiento, porque pueden modificarse las medidas. Esto era una modificación de medidas de las que se acordaron. Entonces, hay que acreditarse una alteración de las circunstancias que sea permanente y que, o sea, no porque muchas veces sale, es que estoy en desempleo, siempre lleva un mes en desempleo y luego se vuelve a colocar, ¿sabes? Para rebajar los alimentos. Entonces, bueno. Sí, que las cosas no son para siempre, No, ni eternas. no, Hay una no. sentencia, hay modificación sí. de la sentencia porque Claro. cambian las circunstancias en Claro. general. También puede ser esos casos de personas con pocos recursos. Lo que pasa es que muchas veces, como se trabaja en economía sumergida, pues claro, se queda la madre con los niños y el progenitor no custodia alega que no tiene ningún ingreso, que está en desempleo, que ya no cobra nada o que cobra el subsidio por desempleo, 400 y pico euros y tal. Pero claro, la madre con poco ingreso, cuidando a los niños, madre o padre, ¿vale? Yo no distingo, pero normalmente que suele ser la progenitora que se queda con los niños y claro, y ella sí que tiene que pagar una vivienda, un alquiler, porque a veces no, en esos casos no tienen ni vivienda familiar, ni siquiera que estén pagando una hipoteca, sino que están de alquiler y tiene que mantener al niño y todo. Y se alega, y claro, es muy difícil probar cuando se tienen ingresos en economía sumergida, pero en esos casos se suele fijar un mínimo vital, suele estar sobre los 150, incluso más, si tiene que pagar un alquiler no lo tiene que pagar, pero bueno, depende del número de hijos. Pero en caso, supongamos, el típico que, bueno, la persona en una situación muy, muy precaria que está viviendo de la beneficencia en un hogar o que está viviendo en la calle, pues en esos casos, excepcionalmente, el Tribunal Supremo ha permitido que se suspenda el pago de la pensión de alimentos, pero esto no tiene nada que ver ya con novios ni con terceros ni nada, ¿no? De alimentos, en situaciones de precariedad del progenitor no custodio, pero muy excepcionales. El caso que estoy contando, porque si no, porque alegarlo lo legan. Entonces, que no tengo ingresos, pero luego muchas veces el nivel de vida. Pasa que en los procedimientos es la prueba, pero bueno, e indicios también puede utilizarse la prueba indiciaria. Qué complicado todo me parece por no ponernos de acuerdo los seres humanos. Verdad, desde luego, desde luego. Porque al final los niños son de los dos, pues hay que son atenderlos víctimas entre los dos, de todas estas cosas. Lo importante, y yo para todos los radioyentes, que los padres intenten llegar a acuerdos por el bien de sus hijos, que los niños son los auténticos perjudicados, que no se les haga inmersos en el conflicto, aunque haya terceras personas, lo que sea, que estén, por muy mal que estén los padres, que no hagan partícipes del conflicto a los hijos, porque luego los hijos se sienten, si quieren a los dos padres, salvo excepciones, y se sienten con un conflicto de lealtades. A los niños hay que escucharlos cuando tengan suficiente juicio y en todo caso si son mayores de 12 años. Y vienen de verdad, primero ya es desagradable para un niño ir a un juzgado a declarar, pero claro, pero aparte ahora tener que declarar a favor de uno, de otro, con quién quieres vivir, con mamá, con papá, eso...
aunque se les tenga que escuchar, lo ideal es que los padres no lo hagan No lleguen a ese partícipe, extremo. ni le digan di esto, di lo otro. La Es muy verdad, complicado. Además, es muy triste. se es sienten muy ellos triste. culpables de la separación en Claro, muchos claro, casos. claro, sí, no, Lo pasan y eso fatal. yo creo que es que eso ya les puede causar trauma. Entonces, los padres tienen que intentar, por el bien de los hijos, llegar a Acuerdo. acuerdos y no hacerlos partícipes de su desavenencia. Nuria, ha sido un placer, Sí, como siempre, pues, tenerte aquí. Me encantada. encantan los temas que me traes. Se me hace el espacio muy breve, muy cortito. Yo no sé si darte 2 horas de programa, No, por lo no, menos. que me voy a Cádiz. ¿Ahora te vas a trabajar, Cádiz? sí. Ah, bueno, te dejamos irte a trabajar. Sí. Muchísimas gracias. Ha Ha sido sido un placer Yo mío estoy encantada. totalmente. A mí se me hace también, se me pasa volando y me encanta también tus comentarios, me encanta estar Sí, con vosotros. yo estoy encantada y Me además tú encantan fíjate tus que yo estoy comentarios. descubriendo que tenía que haberle hecho caso a mi madre y estudiar Derecho. Para que veas. A mí me Porque encanta, me está apasiona. gustando. Lo que pasa que a mí ya con la edad que tengo, ponerme a estudiar tantas leyes, Yo creo que nunca es tarde, ¿eh? hombre, esos tochos de leyes, Eso, sí, bueno. eso hay que estudiarse Hay que todavía, ¿no? estudiar, ¿eh? Bueno, pero bueno, a lo mejor hay Bueno, no ya sé, tú me enseñas, si me depende. enseñas un truco, a lo mejor lo Piénsalo, estudio. no sé, pero bueno, la verdad es que sí. Pues muchísimas gracias. Gracias Nos a vemos ti prontito. siempre, Feliz Chari, Navidad. enhorabuena por tu programa Muchísimas gracias. y feliz Navidad para todos. Muchísimas Para ti, gracias, por preciosa. supuesto. Gracias, Nuria. Gracias.